quisiera analizar el modo que tiene un escritor de contar una experiencia extrema y transmitir un acontecimiento que parece de antemano imposible de narrar. Me refiero al modo en que Walsh cuenta la muerte de su hija Vicky, la joven guerrillera que muere en un enfrentamiento con la represión militar, y escribe lo que se conoce como Carta a Vicky, que circuló clandestinamente en 1976. Luego de reconstruir el momento en que se entera de la muerte y el gesto que acompaña a esa revelación, escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. Walsh escribe, luego de esa imagen de sí mismo, ¿verdad? Walsh escribe: anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Entonces, una pesadilla casi sin contenido, condensada en una imagen abstracta. Y luego escribe: hoy en el tren un hombre decía: sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Y concluye Walsh: hablaba por él, pero también por mí. Quisiera entonces detenerme en ese movimiento, ese desplazamiento, darle la palabra al otro que habla de su dolor. Un desconocido en un tren que dice: sufro, quisiera despertarme dentro de un año. Es casi una elipsis, una pequeña toma de distancia respecto a lo que Walsh está tratando de decir, un deslizamiento de enunciación. Alguien habla por él y expresa el dolor de un modo sobrio y directo y muy conmovedor. Hace entonces un pequeñísimo movimiento pronominal para lograr que alguien por él pueda decir lo que él quiere decir. Una lección de estilo, un intento de condensar el cristal de la experiencia. El mismo desplazamiento utiliza Walsh en el texto donde cuenta las circunstancias en las que muere Vicky. Carta a mis amigos, se llama ese texto. Allí narra el cerco militar a la casa, la resistencia, el combate. Y para describir lo que ha sucedido, nuevamente le da la voz a otro. Dice Walsh: me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto. Y luego transcribe el relato del que estaba ahí sitiando el lugar. Cito: el combate duró más de 1 hora y media, un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. Entonces la risa está ahí, narrada por otro, la extrema juventud, el asombro, todo se condensa. La impersonalidad del relato y la admiración de sus propios enemigos refuerza el egoísmo de la escena. Los que van a matarla son los primeros que reconocen su valor en la mejor tradición de la épica. Al mismo tiempo, el testigo certifica la verdad y permite al que escribe ver la escena y narrarla como si fuera otro. Igual que en el caso del hombre en el tren, acá también hace un desplazamiento y le da la voz a otro que condensa lo que él quiere decir. No sabemos quién es ese soldado, y tampoco sabemos quién era el hombre del tren. Lo que importa es que están ahí para poder narrar el punto ciego de la experiencia. Puede entenderse como una ficción, puede tener incluso la forma de una ficción destinada a decir la verdad. El relato se desplaza hacia una situación concreta donde hay otro inolvidable que permite fijar y hacer visible lo que se quiere decir. Es algo que el propio Walsh había hecho muchos años antes, en 1964, cuando trataba de contar el modo en que había sido arrastrado por la historia. En el prólogo de la tercera edición de Operación Masacre, Walsh narra una escena inicial, narra, digamos, su ficción del origen, y condensa así la entrada de la historia y la política en su vida. Está en un bar en la ciudad de La Plata, un bar al que va siempre a hablar de literatura y jugar al ajedrez, y una noche de 1956 se oye un tiroteo. Hay corridas, un grupo de peronistas y de militares rebeldes asalta el comando de la segunda división del ejército. Es el comienzo de la fracasada revolución de Valle, que va a concluir en la represión clandestina y en los fusilamientos de José León Suárez, sobre los que Walsh realiza la denuncia de la Operación Masacre. Esa noche Walsh sale del bar con los otros parroquianos, corre por las calles arboladas y por fin se refugia en su casa, que está cerca del lugar de los enfrentamientos. Y entonces narra: tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle, y ese hombre no dijo viva la patria, sino que dijo no me dejen solo, hijos de puta. Una lección de historia, pero también otra lección de estilo.
Una vez más, el desplazamiento que condensa un sentido múltiple en una sola escena y en una voz.